a partir de esto venir una pregunta. Bueno, esta sí es nuestra clase de hoy, la que va a estar grabada en la nube, y es la que nos vamos a dedicar, el tema que nos vamos a dedicar a partir de ahora. Nosotros tenemos una planificación del curso que empieza o culmina la parte de tensiones débiles y la segunda parte del módulo de eléctrica. Luego van a haber dos clases de dos temas que se dan en una sola clase, que es, como les decía, es gestión de residuos y transporte vertical. Y toda la última parte del curso la vamos a estar dedicando a seguridad contra incendios. Es un tema que es bastante complejo, que tiene muchas aristas. A algunos de ustedes les resulta bastante amigable porque es muy, muy de arquitectura. Hay algo de cálculo, pero tampoco son cosas. este, Ustedes vean que las cuentas que nosotros hacemos tampoco son cuentas muy complejas ni fórmulas muy complejas. En esta parte del curso tampoco es así. Y bueno, y ahí se termina el curso. Así que les pido que traten de mantenerlo en paralelo, ¿no? Porque después es mucha la información y por más que son menos puntos que se evalúan ahora o son otro tipo de temas, que es lo que ustedes pueden tener más afinidad, no dejarlo para último momento porque si no, realmente se nota en el desempeño que ustedes tienen en las evaluaciones. Bueno, ¿qué objetivos nosotros tenemos o qué es lo que nosotros nos planteamos de esta parte del curso? Nosotros esperamos que ustedes como alumnos aprendan a conocer los distintos sistemas de tensiones débiles. Vamos a ver ahora cuáles son. Vamos a empezar a analizar uno a uno de ellos con algunos énfasis en algunos aspectos que nosotros consideramos relevantes para la actualidad y mencionar también, como se hizo en lumínico, algún tema de algunas instalaciones que pueden estar presentes en el edificio hoy, pero que ya poco a poco van a terminar siendo obsoletos. Conocer componentes específicos de cada uno de los sistemas, que van a ver que tienen sus particularidades y tienen sus puntos en común y sus puntos de divergencia. Conocer sus modalidades de conexión, que cada uno tiene su ficha, su cableado, sus elementos que los hacen particulares y que hay que poner lupa en eso. Conocer sus incidencias en la arquitectura. Ustedes me dirán, bueno, yo que tengo que ver con la eléctrica y con la electrónica, bastante, porque si no después cuando el edificio está hecho, estas instalaciones son forzadas como a meterse en un corset, que es la arquitectura del edificio, y las cosas no funcionan bien, y hay insatisfacción por parte de los usuarios, y hay que andar haciendo inventos, y saliendo de lo que es la normalización, que muchas de este, estos sistemas son normalizados. Entonces, bueno, empiezan a tener una performance un poco caótica y no sirven para los usos o cometidos que tenían inicialmente, lo cual puede ser un gran problema al momento de la utilización del edificio. Vamos a aprender o vamos a ver cómo diseñar esquemas primarios en programas arquitectónicos y definir los impactos en el edificio. Y bueno, también esperamos generar interés en el tema y la proyección que este tema tiene en el presente y en el futuro de los edificios y los entornos urbanos. Un poco por lo que les decía, el avance tecnológico es muy grande. Este, los sucesos que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Estoy hablando de ustedes como estudiantes y yo como docente, son bastante particulares. Estamos en un momento donde la técnica avanza a pasos agigantados y estos sistemas cada vez son más necesarios para el desempeño de tareas y vidas diarias y para las funciones que debe cumplir el edificio. Y el impacto que esto está teniendo a nivel edilicio y a nivel urbano es muy grande. Hay muchas discusiones desde muchas aristas. El tema no se acaba en lo técnico, sino que bueno, tiene otras connotaciones que capaz que alguno quiere plantear en la clase o podemos discutir también en los foros. Y bueno, la idea es que ustedes se vayan con este, básicamente estos ítems considerados dentro del curso para que ustedes puedan dialogar con los especialistas. Acá es un lugar donde nosotros vamos a tener mucha electrónica, mucho componente, mucho software, mucho hardware, cosas de las cuales no vamos a profundizar porque como arquitectos no nos corresponde, pero sí vamos a tener que dialogar con técnicos y con personas y conocer en este sentido cuáles son las condicionantes para diseñar espacios donde estos sistemas puedan desempeñarse correctamente y dar las prestaciones para las cuales están o sirven para cada uno de los sistemas.
Acá yo voy a insistir fuertemente porque lo hice en el módulo eléctrica y no sé qué tanta suerte tuve, lo veré en los resultados del parcial, supongo, en que ustedes estudien, lean este manual de tensiones débiles, está colgado en la bibliografía recomendada. Este manual fue elaborado con una versión preliminar en el 2022. Yo ahora lo estaba revisando, lo estaba releyendo, a ver si hay que agregar alguna cosa. Y les diría que en 3 años no ha perdido para nada su vigencia, porque es algo que está muy abierto al futuro y todas las cosas que relata siempre están como proyectadas hacia más adelante. O sea, no está hablando del presente y del pasado, sino de el presente, el pasado y el futuro. Entiendo yo que su versión es bastante amigable, es fácil de leer, no es un ladrillo. A su vez permite múltiples lecturas que lo pueden leer desde la página 1 hasta el final. También hay un esquema al final que hace como un resumen y tiene links a los cuales ustedes pueden entrar. Es interactivo, tiene links tanto a secciones del mismo manual como a secciones o páginas o información que están fuera del manual. E incluso tiene al final unas preguntas donde les lleva a través de links también al releer. O sea, si ustedes no saben contestar la pregunta, bueno, releer el lugar donde podría estar la respuesta a esa pregunta. Eh, Recomiendo su lectura en paralelo a estas 3 clases porque se van rápido y después vienen otros temas y después, bueno, la vida nos surge a estar en varias cosas a la vez, así que les diría no dejen para el final la lectura del manual, y si lo hacen en paralelo es bastante sobrellevable y van a aprovechar mejor incluso las clases hasta para hacer preguntas o para interpretar mejor qué es lo que estamos viendo. Y bueno, ahora yo voy a dejar de compartir brevemente esto y voy a compartir un par de ejemplos en plano para luego avanzar de lo general a lo particular en algunos aspectos que yo quería dejarles hoy en la clase, como para que ustedes puedan seguir avanzando cuando lean o estudien del manual. Y ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir unos planos en CAD que tengo acá. Un poquito. Ahí están viendo la pantalla en AutoCAD, sí. Sí, Bien. ¿Se acuerdan que en la primera clase de eléctrico, cuando Stephanie hizo la introducción, les mostró este mismo edificio que yo les estoy mostrando, un edificio de vivienda? Este, Esta es la planta baja, que ahora vamos a ver algunas particularidades, y esta es una planta tipo de la torre de adelante. Recuerdan que eran como 2 torres y había una más baja. A partir del piso 3, creo que es, ya esta torre no estamos a nivel de azotea. Y si uno lo mira así, ¿no? De lejos, a simple vista, va a ver que las instalaciones que pueden aparecer dentro de la categoría tensiones débiles, que es lo que nosotros encaramos en esta primera clase, en apariencia, que son estas que están en este color magenta, ahora vamos a hacer la lupa en alguna de estas instalaciones, no parecerían cosas demasiado complejas, ¿no? Mirándolo de lejos, por decir algo. Y ahora vamos a hacer la lupa allí. Sin embargo, con esta barra flotante, me está complicando. Si yo hago zoom, vean ustedes, en un plano de un programa totalmente distinto, en este caso un laboratorio, acá esto, si yo lo miro así de lejos, voy a ver que la información es bastante más compleja, no solo el edificio, y todo lo que está apareciendo acá en magenta, que también son tensiones débiles, se vuelven un poco poderosas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ustedes pueden tener desde una escala bastante tranquila, una escala doméstica, ustedes vean, esto está en nuestra vida diaria, tener un programa tan básico como es el de vivienda, a encontrar las complejidades que ahora vamos a ver, vamos a hacer lupa en alguno de los espacios, pero tampoco pretendo este, explicar al 100% este plano que les estoy mostrando ahora. Simplemente para que vean que eh, puede ir desde lo más básico, de lo más general, a lo más complejo, y la complejidad puede ir en aumento de acuerdo al programa que se esté tratando. Entonces, por ejemplo, nosotros en este plano, en planta baja, vamos a ver una instalación que corresponde a lo que nosotros llamamos tensiones débiles, que es la cometida de Antel, la empresa telefonía,
y la televisión por cable en este caso, para lo cual se previó, así como se prevía recuerdan en el plano de eléctrica, una de potencia, una acometida de la red de UTE, también a través de una cámara, una acometida subterránea. Bueno, acá se prevé una acometida en una cámara subterránea y toda una canalización subterránea, que ustedes vean que son 2 phi de 110, o sea, bastante generosa, para ingresar al edificio, tomar la montante de tensiones débiles esta vez, y a través de bandejas, en este caso a nivel de planta baja, toda una bandeja de tensiones débiles que va a ir hasta la otra montante que tenemos en la zona posterior del edificio, para el edificio que está atrás. Acá en esta parte hay servicios, ustedes vean que en la planta baja acá hay un gimnasio, acá hay una vivienda en planta baja, que no sé si es vivienda de portero o vivienda común, hay un coworking, un hall de acceso, y acá en este edificio, capaz que este rayado no ayuda mucho, pero vamos a ver que hay 2 salas o una salita que se entra a partir de la portería. Ustedes vean que acá en portería el portero tiene acceso a pantalla, una pantalla donde ve el circuito cerrado de televisión, los tableros del circuito cerrado de televisión y de telefonía también. En este caso hay teléfonos internos, o sea, para cada uno de nuestros servicios. A su vez, él tiene acceso al portero eléctrico para abrir la puerta si alguien toca timbre o tiene que recibir un paquete. Y bueno, y él tiene un control a través de pantallas de lo que son las cámaras del edificio que están van a estar expresadas seguramente en este plano o en otro plano específico. Y por acá hay un rack que ahora nosotros vamos a ver que es un rack qué funciones cumple y qué servicios es que se atiende mediante estas centralizaciones o rack, que capaz que las vemos todos los días, pero así como en eléctrica, ¿no? Yo a veces les decía que miren que hay subestaciones, que hay CGP, que el cableo es aéreo, fotos que ustedes mandaron que estaban sumamente interesantes. Estos racks de comunicaciones nosotros los vemos capaz que a diarios en los trabajos, o ahí mismo algunos están en el aulario, otros están en facultad, pero como que no les prestamos atención, no pasan desapercibidos frente a toda la información que nosotros recibimos a través de nuestros ojos, capaz que ahora que yo se los menciono los empiezan a encontrar. Evidentemente todo plano tiene ¿no? sus referencias. Acá todas estas referencias hacen a lo que es eléctrica, ¿no? Acá en este caso toda la parte de potencia. Y a su vez, si uno va un poco más abajo, sigue avanzando, va a encontrar por acá lo que es telefonía y datos, las líneas de distribución, todo lo que nosotros vemos en magenta, dónde están las montantes de tensiones débiles, la central telefónica. Si tenemos registros, porque recuerden que nosotros para hacer el cableado, estos cableados son largos, tienen una extensión larga, ahora vamos a ver cómo se hace, y para poder enhebrar desde un punto a otro, a veces tengo que establecer registros intermedios, porque si no sería imposible que yo pudiera enhebrar este conductor dentro de una canalización. Este es el famoso rack, que ahora vamos a ver qué es exactamente lo que es, el símbolo de teléfono, una conexión HDMI, por ejemplo, para mostrar un cañón, una computadora, conexiones a datos con una ficha RJ45, que ahora nosotros vamos a ver un poco más en profundidad qué son. Hay cajas de piso, hay cajas de pared para esta misma red de datos. Acá lo expresa de manera diferente, entonces el instalador va a saber exactamente qué es y además le dice, ¿no? La que es en pared, a la altura que debe ir sobre el nivel de piso terminado. TV cable, hay una conexión a TV cable también acá a la altura. Podría llevar a haber conexión a TV satelital, conexión a Wi-Fi, o sea, son dispositivos que lo que hacen es replicar la red en otros lados. En el aula informática, los que vieron, bueno, y en el Salón 31 hay, es una especie de platos. Estos están cableados, pero a su vez permiten conectarse a los usuarios de manera no cableada, digamos, a Internet. Hay una cometida de DSL para fibra óptica, ahora vamos a ver en qué lugares hay, porteros eléctricos, pulsador de pánico, controles de acceso, control de acceso portero, la cámara de piso donde está la cometida eléctrica, y también se van a ver cámaras de CCTV fija, las centrales CCTV, que en este caso estaban en el escritorio de la portería, el centro de monitoreo y control de CCTV, porque evidentemente las cámaras yo tengo que monitorear qué es lo que está sucediendo, y pueden haber parlantes de audio en cielo raso. Ahora incluso hay unos servicios de portería remota que nosotros conocemos
como usuarios, ¿no? Que los vemos a diario, que cada vez el portero físico, la persona, el portero histórico, ¿no? Que está en los edificios, está siendo sustituido por una especie de portería electrónica mediante un tótem, donde nosotros vemos una imagen de una persona que está en una oficina en otro lugar, no es en el sitio que está vigilando, que tiene acceso a todas estas cámaras y a su vez tiene posibilidades de comunicarse a través del tótem o incluso a través de parlantes en el exterior y hacer una vigilancia perimetral del edificio, todo a través de las cámaras en forma remota. Evidentemente, esto requiere también de que ustedes tengan una instalación a través de tensiones débiles y bandejas y canalizaciones, una conexión, evidentemente, de fibra óptica para salir para que esto que está sucediendo en el edificio, bueno, se tenga comunicación con el exterior a través de esa portería remota y hacer posible todo esto. ¿Eso qué implica? Bueno, para los arquitectos tener los espacios necesarios para que esto se pueda realizar. Y si vemos una planta de un apartamento, a ver si alguno, después de haber visto esto que yo les mostré, interpreta qué es esto, un apartamento. Muy básico lo que hay, ¿no? Acá, por ejemplo, en este apartamento de acá. ¿Qué vemos por acá? Esto es un LR registro, una caja de registro. Vean que la montante la tengo por acá. Yo seguramente voy a salir, acá no está dibujada la canalización, podríamos poner una flechita. Voy a salir para acá, a la caja registro, y de la caja registro yo voy a conectar el portero electrónico, que en general está en la zona de cocina. Vean que esta es una cocina abierta, bueno, el portero electrónico está colocado acá. También podría haber sido una opción colocarlo más cercano a la puerta o más cercano acá. Digo, siempre criticaré las cocinas, los apartamentos que se le entra por la cocina, digo, también podría ser en esta zona, pero bueno, acá hay una portería, una conexión a portero eléctrico, a su vez hay una canalización con una ficha acá para que tenga la conexión a DSL y una conexión para televisión, que está planteado en las canalizaciones, ¿no? Canalizaciones y cajas, para que luego cuando se coloque el televisor se conecte a esta ficha. Evidentemente va a haber una empresa de TV Cable que va a ser el canalizado hasta este punto y de acá va a derivar a este otro punto. Y bueno, y esta es la sencillez de las instalaciones de tensiones débiles que nosotros podemos tener en un edificio de vivienda. Nada muy complejo que no se pueda resolver. El, el portero eléctrico, la conexión a DSL y la televisión. ¿Por qué acá no aparece el símbolo de teléfono? Porque en realidad hace mucho tiempo que nuestra empresa estatal está haciendo el 100% del país. Hace poco escuché que en una ciudad bastante grande del interior anunciaban que, bueno, que se iba a hacer el tendido el 100% de la fibra óptica en ese lugar. Nosotros antes lo que teníamos era un cableado de cobre con un símbolo de teléfono, con un cableado de cobre que llegaba hasta ahí y conectábamos una ficha que es parecida a la RJ45, una más chiquita, que es la de RJ11, y ahí teníamos el teléfono. En telefonía la telefonía era por cobre. Hace años que ya en Montevideo y en muchas ciudades grandes de Uruguay, y repito, no el 100% del país, se está haciendo un tendido de fibra óptica. Entonces lo que nosotros recibimos acá es un módem al cual podemos conectar, además del televisor, para tener las prestaciones que tiene un Smart TV, o además de poder tener Wi-Fi en esta casa, o a partir de acá hacer que podría ser una opción, un cableado para que sea por cable la conexión que tenemos nosotros a internet, pero digo, sí con el modem tenemos Wi-Fi. Lo que tenemos también es teléfono. Y bueno, sucede, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas esto, ¿no? La línea telefónica viene transmitida por fibra óptica. Nosotros podemos tener a través de este módem tanto internet como telefonía, eh, pero a su vez tenemos esa fragilidad que este aparato de ADSL está conectado a la red eléctrica, con lo cual si yo sufro un desperfecto en la línea eléctrica, o sea, sufro un apagón, lo que fuera en la zona, sucede algo en la subestación, además de sin internet me quedo sin teléfono. O sea, es una fragilidad importante de estos sistemas, aunque en Uruguay es bastante fiable lo que es la transmisión de energía eléctrica. No sufrimos como algunos países limítrofes donde hay cortes y bueno, hay
es más inestable las prestaciones que pueda dar el ente de energía eléctrica. Acá, ustedes me dirán, qué locura esto. Sí, es una locura. Ustedes vean que en este caso yo tengo dos tipos de esqueleto, podríamos decir, por donde yo voy a realizar los cableados de los distintos sistemas de tensiones débiles. Uno que va por celo raso, y dice acá las dimensiones de cuánto es, dice que es una bandeja portacable de tensiones débiles de 450 por 65 milímetros sobre cielo raso, pero a su vez tengo en un piso técnico, vean acá, bandeja rejilla portacable, tensiones débiles de 450 por 65 milímetros en bajo piso técnico. ¿Qué quiere decir? Que es tanta la cantidad o tanto los sistemas que conviven en este edificio que yo voy a estar haciendo algunos de los tendidos bajo piso y algunos de los tendidos sobre cielo raso. Ustedes vean, por ejemplo, acá en esta zona donde estos son laboratorios, yo tengo un sistema que me va a replicar el Wi-Fi. Acá este es edificio muy extendido, el módem ASL debe estar seguramente en la zona de recepción, ahora capaz que lo buscamos. Tiene, ¿no?, todo conectado a esta bandeja. Tiene un termostato, que es lo que regula el acondicionamiento de este laboratorio, que a su vez este termostato comanda una caja que es para una caja que comanda el sistema de volumen de aire variable, que es lo que acondiciona térmicamente este lugar. Todas estas cosas van conectadas a su vez a la bandeja y vienen de sus respectivas centrales, ¿no? Esto, por ejemplo, está comandado por un sistema de BMS, el edificio, que es algo que nosotros vamos a ver muy, muy por encima, que es de un sistema de control inteligente. Y un sistema que nosotros vamos a ver en la clase que viene, creo, si no estoy mal, un sistema que permite comandar distintos sistemas dentro del edificio de manera de obtener eficiencia. A su vez, y ahora vamos a ver en referencia, estos son puestos de trabajo, esto lo vamos a ver hoy, respecto a una manera o un sistema dentro de estos múltiples sistemas de tensiones débiles, de cómo generar estos puestos de trabajo y a qué se refiere esto. Ustedes vean que acá es una sala con mesas con computadoras, a su vez también tiene una conexión HDMI, por acá debe haber un cañón, y otras, y esto va a la central telefónica, etc. ¿Cómo les gustó? Digo, ustedes van a ser capaces de hacer planteos, capaz que no hasta el último, ¿no? Hasta el último fichita que va acá, pero sí seguramente cuando ustedes hablen con el ingeniero eléctrico o con el asesor de eléctrica, le van a decir, acá va un mueble así así, con un puesto de trabajo que necesita una computadora, esta persona necesita una computadora y necesita telefonía. Esta persona necesita conexión a, no sé, a tal elemento o a tal computadora o a tal servidor o a una impresora en red, y este no necesita nada. Esa información la van a tener que recabar ustedes del usuario o definirla con el usuario si el usuario no lo tiene claro. En este caso el usuario entregó listados, ¿no?, de cada uno de los espacios que se requerían y con las prestaciones que debían tener, y bueno, eso se tradujo en este proyecto de eléctrica de tensiones de las referencias al costado, como siempre. Acá vean que aparecen todos estos que les digo: control de acceso, la conexión HDMI, el portero eléctrico, la caja de control de volumen de aire variable sobre cero raso para BMS, o sea, para el sistema de control inteligente. ¿Qué hace esto? Está viendo esa caja, que es la que modula la cantidad de refrigerante que pasa por el sistema, para, con el set point del set termostato que tiene, modular el pasaje del refrigerante por ese sistema. Y bueno, hay un montón de otras señales que en este edificio son importantes, por ejemplo, señales de sanitaria, señales de sensor de calidad de aire, y una cantidad de cosas que evidentemente en el programa de viviendas que nosotros vimos hace un rato no están presentes. Dejo de compartir esto. ¿Les gustó el plano? ¿Se sienten capaces? Ustedes, o sea, más allá de pronto nos lleguen a proyectar, digo, van a, en algún caso, siempre que trabajen en arquitectura, o van a tener que interpretar esto para su ejecución, o van a trabajar en una oficina que de pronto presupuesta esto, y bueno, van a tener que interpretar los recaudos para luego cotizar. O sea, a la larga nunca van a poder zafar de todo esto, ni mínimamente, les diría. Pueden si van a tener un asesor, no, o van a tener un asesor en estos sistemas, seguramente con el que ustedes van a dialogar,
pero nunca van a zafar 100% de todo esto. Por eso es que también es importante que mínimamente eh, de aquellos objetivos que nosotros les decíamos del curso, alguno puede ser que la tecnología no le interese, es difícil en este momento para nosotros vivir sin tecnología, van a tener que entenderlo mínimamente. O sea, si no, no son ejecutores, son lectores o destinatarios de la información, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Alguna consulta hasta ahora? Veo algunos que están muy enganchados mirando la pantalla y diciendo, ¿qué hago yo con todo esto? Es posible, no se preocupe. Vamos vuelta a la presentación. Bueno, y allí pasamos por los dos ejemplos que yo les quería mostrar. Un edificio de viviendas y un laboratorio para que vean las escalas y las complejidades de uno y otro. Luego, si tienen alguna duda en particular o alguna otra cosa, me pueden plantear en la clase o me interrumpen, o si no, a través del foro y de la lectura del manual. Bueno, ¿qué tienen en común estas instalaciones de tensiones débiles? ¿O por qué están agrupadas bajo esta categoría que nosotros denominamos tensiones débiles? Todas trasladan algún tipo de información sirviéndose de tensiones eléctricas menores a 50 volts. Recuerden que nosotros en potencia hablábamos de tensiones en trifásica 230, trifásica 400 voltios, y de ahí para arriba, ¿no? 6.000, 30.000, 50.000 voltios ya en alta y media tensión, de cómo es la infraestructura eléctrica de distribución dentro de la ciudad. Entonces, estas son realmente pequeñas tensiones, muy, muy inferiores a lo que es potencia, y lo que transmiten no es energía, sino información. Información a través de pulsos eléctricos. O sea, nosotros capaz que a veces no nos damos cuenta de esto, digo, de la magia de esto, de que a través de pulsos eléctricos en un cable yo pueda abrir un plano CAD, un archivo como de esta presentación, y ver imágenes y esa información se traduzca a través de hardware y software a cosas que para nosotros tienen significado, porque de última no terminan de ser pulsos eléctricos en un cable o conductor. Entonces, el medio físico por el cual se traslada esa información organizada en paquetes de información es un conductor. Este conductor difiere según el sistema en el que estemos tratando, y en principio lo vamos a llamar cable o cableado. Ese es el conductor que transmite esta información a través de tensiones eléctricas inferiores a 50 volts. Este cable vincula los elementos de la red a una central o a un punto centralizador. Vimos algunas de estas en los planos que yo les mostré, tanto en el plano de la vivienda como en el plano del laboratorio, bastante más complejo. El soporte mecánico para los cables de estas redes consistirá en canalizaciones, bandejas, ductos metálicos y cajas de registro. Vimos esto también, en el edificio de vivienda tenía su bandeja de tensiones débiles que recorría el edificio, una montante, ¿no?, que hacía de soporte vertical de todas esos cableados con sus respectivos conductos, y cajas registro para poder permitir el enhebrado, y puntos terminales donde se iban a conectar los diferentes aparatos que constituyen el sistema. Un módem, un, un portero eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, y esto está sacado del manual de la página 2, ya en la primera parte, dice: estos sistemas son capaces de trasladar de un punto a otro información de cualquier tipo a través de un conductor aislado, diseñado específicamente para ello, al que llamaremos de aquí en adelante cable, como está expresado aquí. Lean el manual. Bueno, ¿quién establece dentro de un programa, ¿no?, las tensiones débiles que son necesarias? ¿Cómo sé yo cuál es la que tengo que poner? O sea, ¿qué orientación recibo yo como arquitecto? Bueno, evidentemente el programa me trae muchas cosas que es necesario tener. O sea, si es un programa de laboratorio, yo mínimamente puedo, con 3 preguntas que le haga el propietario o leyendo un poquito más de lo que es este programa, puedo saber que tengo que tener temperaturas controladas. Entonces yo voy a tener que tener algún sistema de control que me acerque variables de ese sistema de acondicionamiento térmico, y yo poder operar o controlar ese sistema. En vivienda, como ustedes vieron,
prestaciones que se requieren, o los sistemas que se requieren son muy básicos, entonces, bueno, esa información también la puedo obtener sopesando el programa que tengo que manejar. También es el propietario a veces, ¿no? El que dice, bueno, yo quiero que tenga tal sistema por tal motivo, a veces puede ser un motivo comercial, de seguridad, de venta, digo, de múltiples variables, ¿no? Él quiere, capaz que quiere poder ofrecer ciertas prestaciones para diferenciarlo del resto, o ciertos requisitos del sistema, por ejemplo, el laboratorio incluso, ¿no? Bueno, que en un laboratorio habían laboratorios químicos, laboratorios bromatológicos, laboratorios de diferentes características, y bueno, el propietario sabe cómo tiene que ser, o tiene la información sobre cómo tiene que ser el sistema en cada uno de esos espacios de laboratorio, que son diferentes, y él no puede tener esta información. Hay requisitos técnicos también, también están normalizadas las instalaciones, así como están normalizadas las instalaciones eléctricas de UTE, también hay normas, normas técnicas que dicen cómo deben ser estas instalaciones de tensiones débiles en el edificio, y bueno, ahí hay ciertos requisitos normativos donde yo puedo saber qué es necesario o no, o qué cosas o qué elementos debo considerar o no, y también los usuarios, ¿no? Los usuarios pueden requerir de ciertas prestaciones que los hagan optar de pronto entre uno u otro edificio, ¿no? Puedo decir, bueno, yo necesito que mi oficina tenga tales características. Y bueno, si sale a buscar oficinas, va a elegir la que tenga las prestaciones de tensiones débiles que necesita esta persona o este usuario para desarrollar su actividad. Entonces, todas estas son fuentes de información para nosotros establecer cuáles son las tensiones débiles necesarias. De vuelta siempre va a haber un diálogo con técnicos específicos en estos sistemas, que el arquitecto va a tener que aprender a manejar ese lenguaje y a interpretarlo y a graficarlo, plasmarlo en un plano, valga la redundancia, y integrar todos estos sistemas para que funcionen correctamente. Entonces surgen necesidades para la instalación de esos sistemas que nosotros podríamos agrupar en dos grandes aspectos, ¿no? Que son las servidumbres y la infraestructura física. Entonces, cuando nosotros hablamos de servidumbres, hablamos de previsiones para ubicar centrales telefónicas, racks o armarios, grabadores de imagen, centrales de monitoreo y alarma, controladores digitales con software para accionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Como allí en el edificio de viviendas, ¿no? En portería, ustedes fíjense que seguramente con todos estos sistemas, bueno, tienen que prever un armario, un mobiliario donde se puedan ubicar una cantidad de estas cosas. Él tenía central telefónica, tenía una cantidad de cosas. Había una sala donde estaba destinado para los ramos. Y luego hay una infraestructura física, que es un esquema que recorre todo el edificio con sus estructuras de soporte, que básicamente son muy similares a las que nosotros vimos en eléctrica. Son bandejas, o son escalerillas, o son conductos simplemente, como el de la cometida de la DSL desde la calle, que bueno, que me dan a mí el soporte para que el cableado aquel o el cable, que era el que iba a transferir ese paquete de información, pueda ir a los puntos donde sea necesario, recorriendo el edificio. Y bueno, y estas son las cosas que nosotros tenemos que pensar al momento de proyectar el edificio y sus instalaciones. Acá yo les planteo, digo, y si quieren abrir una discusión, ¿no? Redes inalámbricas versus redes físicas, ¿no? Si es posible realmente conseguir una solución 100% inalámbrica, ¿no? Es algo que muchos, que lo pueden cuestionar, no se lo puede cuestionar el propietario, se lo puede cuestionar, o le puede interpelar y hacer esta pregunta del usuario. Este, yo les diría que técnicamente capaz que sí, o en un futuro la respuesta puede ser sí, pero también entran acá una serie de factores como son seguridad, servicios críticos y sobre todo en lo que es información, las velocidades de transmisión en algunos aspectos, por ejemplo lo que nosotros vamos a ver hoy, que es datos, fundamentalmente comunicación y datos, las velocidades son importantes. Entonces, todavía no se ha logrado, todavía, y lo pongo subrayado y con negrita, no se ha logrado asegurar velocidades altas de transmisión de datos en redes inalámbricas, lo cuales a veces por tratarse de servicios críticos o que la velocidad realmente es un factor importante dentro
dentro de este sistema es lo que hace que las redes sigan siendo físicas y no inalámbricas, o que no podamos confiar en un inalámbrico un 100%. Esto es, le vuelvo a repetir y recalco la palabra todavía. Es posible que en el futuro sí se puedan hacer estas cosas 100% de manera inalámbrica, hoy aún no es posible. Bueno, tengo un participante acá en la clase, me disculpo, un docente. Eh, Volviendo al tema de esto, por ejemplo, nosotros cuando dimos el parcial en el aula de informática, en el salón 31, en el aula informática había una velocidad que estaba dada por la red de datos que venía a través del sistema cableado, ¿no? Cada computadora tenía conectada una fichita que le aseguraba el acceso a Internet. Por otro lado, en el aula 31, cada uno con su laptop confiaba de una red inalámbrica, que tenía una velocidad probablemente diferente. Ya, no estuve midiendo desempeño, se puede hacer, pero seguramente en cable y en inalámbrica las velocidades son distintas. ¿Se pudo hacer el parcial? Sí. ¿Esa actividad se pudo desarrollar de manera segura, adecuada? Sí. Capaz que si estamos hablando de transacciones bancarias u otro tipo de actividad que nosotros pudiéramos haber desarrollado ese día en colectivo, tantas personas juntas, bueno, ahí de pronto se volvería crítica la velocidad de transmisión y nosotros deberíamos de hacerlo o confiar más en las redes físicas que en las redes inalámbricas. O sea, depende un poco el programa, la actividad que se va a desarrollar, cómo pesan estas cosas en esta solución. Y bueno, la nube, la famosa nube, donde yo estoy grabando. Yo puse grabar en la nube. ¿Qué quiere decir grabar en la nube? A ver si alguien sabe. O la nube, como concepto. A ver que me estoy aburriendo acá con horrible, hablando sola con 151 personas. 150, pues yo soy la 151. ¿Qué es la nube? Nadie ¿No, sabe. no es un servidor compartido entre varias personas? Sí, es una buena definición. Es una buena definición. ¿Qué quiere decir? Cuando yo, a ver, cuando yo grabo esta clase, ¿qué es exactamente lo que yo estoy grabando? ¿No? A ver, ¿qué es? Es información en formato video y de audio que yo estoy eligiendo grabar, no en el disco duro de mi computadora, sino en, como dijo el compañero, un lugar compartido, un reservorio, ¿no? De información. ¿Qué me permite a mí eso? ¿O qué le permite a la facultad eso, en definitiva? No tener que pasar, digamos, porque yo tenga que andar subiendo esa información, que es bastante pesado, ¿no? En formato de video de una clase de 2 horas es un archivo bastante inmanejable. ¿Qué permite que se grabe en la nube de Zoom, en este caso? Un software que tiene su licencia y tiene además con esa licencia un espacio reservado en algún lugar de esta red, la nube, para guardar esa clase que yo di. Qué bueno que soporte le puede compartir los datos de la licencia a servicios y medios audiovisuales, servicios y medios audiovisuales puede acceder a la nube, en esa nube va a encontrar la grabación de la clase que hice yo hoy, y esa la puede subir a otro servidor, que es el Vimeo de facultad, donde hay una serie de videos de varias clases, de varias unidades curriculares que suben allí, y bueno, eso está reservado en algún lugar, que en definitiva Vimeo también está en la nube. Ahora, la famosa nube, para el arquitecto, significa ¿qué? En definitiva. Porque bueno, esa información no está dentro de mi edificio, pero ¿dónde está esa cosa nube? Es divina, el término me encanta. ¿Cuál es el correlato de esa nube? En algún lugar del mundo que hay. Un servidor. Ahí va, un servidor grande, ¿no? O muchos servidores que están físicamente. Ahora es cuando lean el manual les va a quedar más claro y cuando avancemos también. Tienen una sala que además tiene que estar acondicionada térmicamente, que tiene que tener una cometida eléctrica normal y seguramente
respaldo, respaldo a través de qué, de muchas, a ver, ¿se acuerdan cómo respaldábamos información en la computadora? O sea, ¿qué pasaba si yo sufría un corte de energía eléctrica? Y yo tengo una cantidad de servidores. Uy, lo dimos en el parcial. A ver, quiere decir que yo voy a tener una cantidad de servidores informáticos, a ver si acá en el chat, ahí tengo gente que me escribe, a ver si los veo. Ahí va, UPS. Muy bien, muy bien. Yo voy a tener UPS grandes, ¿no? Grandes UPS del tipo de las que mostró Soledad, salas, bueno, con UPS muy, muy importantes, que van a respaldar esas servidores para que, bueno, que ni en el más mínimo parpadeo haya posibilidad de que se pierda esa información que se está manejando en la nube, que esté accesible en todo momento para mí, porque imagínense que si yo, no sé, tengo cosas en el Drive o lo que fuera, o yo estoy trabajando con documentos que estamos trabajando varios de nosotros en un proyecto y lo tenemos guardado en algún lugar de almacenaje, ¿no? A lo que todos tenemos acceso, ¿qué pasaría si eso quedara inaccesible en determinado momento? Bueno, además de ser un desastre comercial para la compañía, que bueno, se irían todos de la compañía X a la X1, nosotros tendríamos posibilidad de perder ese trabajo, ¿no? No solo esa información, sino el acceso a esa información. Entonces, la famosa nube, esa que parece que está en todas partes no, y al que todos tenemos acceso, en realidad está fuertemente establecida o arraigada en algún sitio. Este sitio tiene sus servidores, tiene un edificio particular para que esta actividad se desarrolle y tiene que tener todas las prestaciones para que esta nube esté siempre accesible. De eso se trata. Y esto es bastante emergente, bastante diferente a lo que se trabajaba en el pasado, ¿no? Cuando yo les dije, bueno, adivinen en qué época yo este, tuve mi primer celular, cuando empezó el acceso a Internet. La Internet surgió, ¿no? En las universidades, en el campo militar, bueno, en Estados Unidos, no fue algo, la red de las redes, no fue algo que surgió en Uruguay, un tiempo después, y los países del mundo un tiempo después tuvieron acceso a esto, pero este acceso era muy limitado y eran muy pocas las cosas que había. ¿Sí? Uno se conectaba a Internet, me acuerdo, todavía, estoy hablando hace 30 años, se conectaba a Internet para bajar de un servidor el correo electrónico y se desconectaba inmediatamente porque esto era carísimo. Era impensable que nosotros estuviéramos todo el tiempo conectados a Internet, porque eso era sumamente caro. Ahora es sumamente accesible. Ahora, si nosotros pensamos desde ese pasado, donde, bueno, el desarrollo de Internet, que es la red de las redes, que maneja información, ¿a través de qué? Físicamente, lugares donde hay realmente computadoras, donde están instaladas, donde hay una red, incluso hay cableados transoceánicos, no sé si eso les suena, ¿no? Hay cableados que vienen que recorren el océano y conectan diferentes partes del mundo a través de cableados muy robustos en fibra óptica. Desde eso, ¿no? Del Internet incipiente y la famosa nube, que es el tener una cantidad de servidores donde yo no guardo la información en mi disco o en mi computadora, sino en otro lugar a la que muchos tenemos acceso. Bueno, también apareció el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Yo les pido que lean en el manual de tensiones débiles, en la página 21, algo sobre estos conceptos, pero ya les adelanto, por ejemplo. No sé si alguien tiene algún dispositivo en su casa, algún elemento electrodoméstico que maneje el Internet de las cosas, o sabe que es el Internet de las cosas, si acaso. ¿Ese concepto también lo han escuchado o no? Nadie le suena. A ver los que escriben. ¿Qué es el Internet de las cosas? Los maté. Muchos de nuestros electrodomésticos, aparatos domésticos de uso diario, tienen la capacidad de almacenar información, de recopilar información y transmitirla de alguna manera o dar alertas de alguna manera a través de ciertos algoritmos que, bueno, que vienen instalados en el aparato o con un intermedio, ¿no? De algún tipo de aplicación en celulares o incluso en la nube misma, donde son capaces de, por ejemplo, digo, en un futuro no tan lejano, probablemente todos
tengamos acceso a ese tipo de cosas, una heladera puede informar de que falta, no sé, de que falta leche, o un electrodoméstico puede decir que está en falla, o una aspiradora, estas autónomas tipo robot, puede hacer un mapa físico de la casa, y uno inalámbricamente a través de una aplicación podría llegar a conectarse ese aparatito y pedirle, por ejemplo, que haga una rutina preestablecida que nosotros le pasó. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos electrodomésticos que nosotros manejamos tienen o tendrán en el futuro esta posibilidad. Ya hay, digo, nosotros los estamos usando. Ya hay electrodomésticos que tienen esta capacidad de recopilar información y conectarse vía internet a un servidor o a un software y brindar esta información y sacar conclusiones acerca de ello. Y bueno, apenas la vamos a mencionar ahora, la inteligencia artificial vino para dar vuelta a todo, ¿no? Si algo le faltaba de ingrediente, de disruptor a todas estas cosas que yo le estoy diciendo, que a veces hablar del Internet de las cosas, ¿no? De que la heladera te diga falta leche, o que te haga un listado para ir al supermercado, ya existen esas cosas, capaz que en Uruguay todavía no son generalizadas. Bueno, la inteligencia artificial, sistemas, ¿no? Que se basan en redes neuronales, que tienen su replicación o tratan de imitar todo lo que es la inteligencia del cerebro, ¿no? De cómo se organiza esa información o cómo se razona, a través de algoritmos, a través de mucha ciencia y mucha tecnología. Bueno, se ha creado este sistema que puede, a través del manejo de información, a través del manejo estadístico de esa información y a través de las redes neuronales complejas, hacer un proceso que nosotros creemos o creen los desarrolladores que son similares al razonamiento de una persona. Esto abre puertas al desarrollo de todos estos sistemas que realmente hoy yo difícilmente podría aventurar qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Si esto tendrá techo o esto seguirá desarrollándose o cómo serán el Internet de las cosas o cómo incidirá la inteligencia artificial en estos sistemas en el futuro. Lo van a ver ustedes, ¿no? Lo van a ver ustedes seguramente en muchas de sus tareas. Yo voy a cerrar la puerta un minuto, que mi esposo está en una teleconferencia, me está enloqueciendo, no sé si ustedes lo escuchan. Esperen, los dejo con esta diapo, un segundito. Bueno, aquí estoy de nuevo. A ver qué hora es. 9:07, perfecto. Bueno, nosotros, luego de esta introducción que les hice, como para que vean en qué estamos, hacia dónde vamos, o de qué se vienen estas próximas clases que vamos a tener dentro del módulo de eléctrica. Este es el encuadre o el abordaje, yo voy a empezar por este tema o paquete de tema 1, que nosotros le vamos a dar, o que nosotros buscamos agrupar los sistemas que vamos a tratar en las clases, ¿no? Nosotros vamos a agrupar algunos sistemas en lo que llamamos redes de datos y comunicaciones, luego vamos a agrupar otros sistemas o temas en lo que nosotros denominamos redes de control, y por último, otros temas, otros paquetes de sistemas que nosotros agrupamos dentro de lo que denominamos redes de seguridad. En lo que vamos a empezar a transitar en la clase de hoy, luego de esta introducción, es en el asunto de redes de datos y comunicación. Luego en la clase que viene pretendemos dar redes de control y por último, en la última clase, vamos a tratar de abordar redes de seguridad. Los dos primeros paquetes se relacionan de alguna manera y vamos a ver por qué, porque usan los mismos cableados, ¿no? Los sistemas de redes de control y los sistemas de redes de datos recurren al mismo cableado. Entonces son similares en cuanto a como esa infraestructura física o incluso a lo que sería el soporte, ¿no? Los sistemas de soporte. Pero la parte de seguridad ya tiene sus cableados específicos porque transmiten la información de otra manera, son sistemas además que son bastante críticos, ¿no?
porque tiene que ver justamente con seguridad de las personas, de los bienes, entonces tiene sus particularidades, por eso este sistema, por eso los símbolos, ¿no? Que este se relaciona con este, y estos son bastante diferentes a los otros anteriores. En cuanto a redes de comunicaciones o redes de datos, nosotros, y esto se extrajo del manual, que lo pueden leer en la página 4, se conoce como red de datos en infraestructura cuyo diseño posibilita la transmisión de información a través del intercambio de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a poder, a través de esta infraestructura física, establecer la transmisión de información e intercambio de datos que van a ser procesados e interpretados de manera diferente, tratándose de sistemas distintos o los elementos que yo voy a poner para interpretar o hacer leíble esa información. Piensen que siempre todo se resume a que estamos hablando de pulsos eléctricos, también pulsos lumínicos, ahora vamos a ver por qué, que transmiten esta información en este cableado y bueno, es levantada por los elementos centralizadores o por los periféricos e interpretada para las prestaciones que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Dentro del tema 1, estas famosas redes de datos y comunicaciones, acá en negro yo destaqué una, que es en la que más ¿cómo es? A concentrar, pero podemos decir que en estos sistemas está agrupado lo que nosotros llamamos cableado estructurado, telefonía, datos, circuitos cerrados de televisión y control de acceso. ¿Qué pasa con el cableado estructurado? El cableado estructurado puede, y vamos a ver cómo, reunir todas estas en un solo sistema físico que maneja la información de todos estos sistemas. El gran cambio, por ejemplo, que yo les decía en nuestro país y a nivel domiciliario lo podemos percibir, es que, por ejemplo, nosotros, nuestra telefonía pasó a ser una telefonía mediante datos que se dan a través de el módem ADSL. En definitiva, antes la telefonía manejaba otro sistema, otro cableado, que aún convive en nuestro país con los sistemas anteriores, por esto mismo que les decía que la cobertura de fibra óptica no es al 100% del Uruguay, entonces convive la telefonía tenía su propio cableado en cobre, que iba al dispositivo teléfono de determinada manera. Ahora si ustedes van a sus casas van a ver que el teléfono lo tienen conectado al módem ADSL y que la información que manejan a la salida de internet es la misma que les permite la telefonía. Esto también adentro de los edificios se puede realizar a través de lo que es el cableado estructurado. Los datos también se van a encontrar con sistemas de datos donde simplemente lo que se cableaba es de un servidor, como mencionó la compañera en algún momento, había una computadora o servidor a la que todos la intranet que había, o sea, la pequeña red que había dentro del edificio, concurría y trabajaba sobre los datos de este servidor. Y bueno, había un cableado de datos que se hacían desde este servidor a nuestras computadoras dentro de esa pequeña intranet, no el internet de la salida a la información externa, sino lo que había adentro de nuestra pequeña red. Y de esa manera todos podíamos trabajar dentro de estos archivos y comunicarnos a través de esto de esta manera. Ahora también esto se puede hacer a través de este sistema de cableado estructurado que me permite manejar telefonía y datos a la vez. ¿Qué quiere decir? Que yo mientras que haga este cableado de la manera que nosotros vamos a ver en el curso, yo podría conectar a una terminal, ¿no? de este sistema tanto un teléfono como una PC. Y eso es lo que me permite, en vez de tener redes dedicadas, digamos, a cada uno de estos sistemas, tener en una sola red, en una sola infraestructura, la prestación de estos servicios. Lo mismo sucede con los circuitos cerrados de televisión. En una época los circuitos cerrados de televisión se hacían de manera independiente, que quiere decir que había un cableado a través de las cámaras y estas iban a esta central de monitoreo, que bueno, que había un operador que estaba mirando constantemente qué era lo que estaban pasando en las cámaras. Ahora, esto también se puede manejar a través del cableado estructurado. Estas mismas centrales de circuitos cerrados de televisión se pueden manejar en la misma infraestructura, porque en definitiva los datos que transfieren, los paquetes de información son similares y pueden ser manejados por un mismo sistema. Lo mismo que el control de acceso. Control de acceso de las personas en los lugares que son necesarios, que es
¿cómo es? Es un sistema que es requerido por el usuario, también se puede manejar a través del cableado estructurado, o en el pasado se hacían en sistemas independientes, que también se siguen haciendo en algunos casos en pequeñas instalaciones al presente, o sea, un sistema independiente que no estaba comunicado con todas estas cosas. Ahora, ¿qué equipos conectan, ¿no? estas redes de comunicaciones? O sea, o cuáles son los periféricos, en definitiva. El teléfono, la PC, la impresora, un escáner, un fax, un módem, un router u otro, dentro del sistema informático. Podemos tener cámaras de vigilancia, podemos tener lectores de tarjetas, lectores biométricos, ¿no? Lectores de huella, de iris, etcétera. Todos estos son equipos pasibles de conectar dentro de estos sistemas de redes de datos y comunicación. A su vez, ¿qué cableado, no? ¿Se acuerdan que el cable es el elemento donde se trasladan los paquetes de información de los distintos sistemas? Y bueno, ¿qué tipo de cableado es el que corresponde a estos sistemas? Y acá hay algo que yo quiero destacar, que les quede bien en la cabeza, porque esto es importante. El cableado se realiza en forma radial. Ustedes no sé si recuerdan, de haber leído de Marquillo, de lo que vimos en eléctrica, que nosotros teníamos, por ejemplo, luces en salto o tomas en salto. ¿Qué quería decir eso? Que bueno, que había una alimentación eléctrica al primer toma, el cableado saltaba, iba al segundo toma, al tercero, al cuarto, hasta determinado límite, lo mismo con la iluminación. Entonces, esa línea, perdón, ese circuito, tenía una protección, y si por algún motivo había algún problema en alguno de los tomas corrientes, esa protección abría el circuito y yo me quedaba sin todos esos tomos corrientes que habían bajo esa protección. El cableado en este caso, a la computadora, al teléfono, a la impresora, se hace de manera radial. ¿Qué quiere decir? Que desde la central sale un cable, un solo cable, a un elemento terminal o a una ficha a la que se va a conectar este elemento terminal. No va a un lugar y salta y va al otro, no. Desde la central sale en forma radial a conectar un equipo mediante un cable de UTP o de fibra óptica, y cada equipo dentro de la red tiene su propia dirección IP. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la red es posible decir que, bueno, que tal número de dirección IP es, o sea, una identificación es la impresora que está en la oficina tal, o es el teléfono que está en la oficina tal. Entonces, todo esto es trazable y la red es 100% direccionable. Luego, otro elemento, o sea, destacado dentro de este cableado, es el backbone o el esqueleto de red de la fibra óptica. ¿Qué quiere decir? Backbone, que es como columna vertebral. Es justamente la columna vertebral que hace la conexión de la red de la fibra óptica entre los distintos elementos o equipos a conectar. Ahora vamos a ver en algunos esquemas y a ustedes les va a quedar un poco más claro. Bueno, los conectores, nosotros hemos hablado, ya los he mencionado desde que les mostré el plano, pero vamos a ver algunas fotografías. Están los RJ11, los RJ45 y hay conectores de fibra óptica. Recuerden que nosotros utilizamos cableado UTP y cableado de fibra óptica para esto. ¿Cómo es? Si la telefonía está por separado y no forma parte del cableado estructurado y es una instalación independiente, nosotros el conector que vamos a tener es un RJ11, que es un poco más chico, si se fijan, que un conector de cable UTP, muy similar. Y lo que vamos a tener de cableado es el par telefónico, que es un cableado chatito, que tiene varias fibras o varios cablecitos, 4, 5, dependiendo, ¿no? Los pares telefónicos, como pares si ustedes abren y deshilachan ese conductor, se van a dar cuenta que hay varios pares de cables muy, muy finitos de distintos colores, y bueno, con eso es que se conecta la telefónica. Si nosotros vamos a tener un sistema de cableado estructurado, esto se va a manejar con el RJ45, y en realidad todo va a ser a través de UTP y no a través de ese cableado especial que recibe la RJ11. Y los conectores de fibra óptica ahora vamos a ver qué aspecto tienen, son conectores macho-hembra también para hacer las conexiones entre el esqueleto o el backbone de la red y las terminales que nosotros podamos tener. Luego vamos a tener varios elementos centralizadores dentro de lo que es esta red de comunicación y datos. Vamos a tener servidores, pacheras, ahora vamos a ver en fotos qué es.
la central telefónica, la central de CCTV, la central de control de acceso. Todas estas centrales son rackeables, que quiere decir que pueden instalarse en un rack de comunicaciones, que son moduladas para que entren allí. Entonces yo podría, a su vez de rackearlas, integrarlas a este sistema de cableado estructurado y que no fueran instalaciones independientes, como hasta hace no mucho tiempo era usual tenerlas en el edificio. ¿Se entiende por acá? A ver, yo los escucho tan en silencio que me asustan. Ya vamos perdiendo, ya tenemos, la clase ya tuvo algunas víctimas, ya vamos 146. Acá dentro del esquema, ¿no? O este diagrama de cómo se hace una red de datos, acá tenemos un rack de comunicaciones. Esto que se ven acá son los patch cord y estas son las pacheras, son unos cableados cortitos que tienen un RJ45 de un lado y un RJ45 del otro. Y lo que quiere decir que desde este rack de comunicaciones yo voy a salir con un cableado que va a ir a una plaqueta en pared, que va a tener una ficha de RJ45 y esa ficha de RJ45 va a tener otro patch cord o otro cableado que va a ir a mi PC. Entonces yo de esta manera, comunicada con el rack de comunicaciones, valga la redundancia, voy a tener acceso a la red interna y esto los técnicos dirán a qué tengo acceso, cómo se programa el acceso a cada uno de los elementos que van a estar conectados a esta red de comunicaciones, o sea, al intranet o al extranet, a internet, ¿no? Salida afuera, a internet, a Google, bueno, a la nube, etcétera, etcétera. Todo a través de este correlato físico, que acá en esquema parece algo muy simple, pero bueno, esto está en una habitación, en un lugar. Esto requiere de una canalización, una bandeja por bajo piso, sobre cielo raso, aparente, como sea, y voy a llegar a su vez a una plaquetita en pared y voy a tener que tener esta conexión hasta mi computadora en algún lugar donde estarán los puestos de trabajo. Esos que les mostré en el plano del laboratorio, ¿no? Bueno, este es el aspecto de una de las racks y en una sala de comunicaciones. Nosotros podemos tener lectores biométricos de lo más variados, ¿no? En este caso es un lector biométrico de iris, pero también puede haber un lector biométrico de huellas. Y bueno, y el hecho de tener cámaras o sistemas cerrados de circuito de televisión, con esto seguramente es un edificio bastante complejo, ¿no? Vean que ustedes, disculpen, que hay varias, ¿no? Varias cámaras. Acá se ven los cuadrantes en los que está dividido y vean que son una cantidad de pantallas las que necesito para supervisar todas las cámaras. En una sala, en un lugar, en este edificio, hay una sala de comunicaciones, una sala donde está el operador, que tiene acceso a leer lo que todo este sistema está relevando a través de las cámaras, a través de su cableado, e interpretar estas imágenes y ver exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? en el mundo exterior. Acá un esquema que capaz que no se ve mucho, pero le sirve, yo les muestro como ilustrador, una ilustración, digo, a lo que les mencioné acá en la diapo anterior, ¿no? El backbone, el esqueleto de la red. Este esqueleto de la red es la que hace la interconexión. En general, el backbone puede ser hecho de fibra óptica. La fibra óptica permite más velocidad de transmisión de datos. Entonces yo puedo hacer ese backbone, ese esqueleto de la red a través del cableado de fibra óptica. Y por ejemplo, en vertical, acá yo puedo establecer que este backbone sea en fibra óptica, se conecte con los racks de piso y estos racks de piso vayan, ¿no? a cada uno de los puestos de trabajo. Acá en este caso está ejemplificando como una gran central de procesamiento de datos donde hay varios servidores y varios racks que se comunican a su vez con los racks de piso y de estos se sale en forma radial a los diferentes puestos de trabajo. Entonces, de esta manera yo logro establecer esta red. Seguramente el cableado entre entre las racks de comunicaciones y las fichas terminales que van a tener mis puestos de trabajo se hagan en cableado UTP y el backbone o la vinculación en vertical, y ahora vamos a ver que también esto se puede hacer en horizontal, sea a través de fibra óptica. Aquí esquemáticamente, ¿cómo es
esta comunicación que se establece entre los distintos elementos. Vean ustedes, acá hay un rack de telecomunicaciones que está en un piso X, que a su vez tiene un sistema de canalizados donde va a ir enhebrado a cada una de estas fichas, una terminal para este tipo de, la que va en la pared es esta es la hembra, y este es el macho, va a ir, va a conectar este tipo de cableado, ¿no? El cableado del UTP, o sea, la ficha de RJ45. Y este es el aspecto que tiene, este es un UTP categoría 6, pero hay de otras categorías, que quiere decir cuanto más alta la categoría, mayor la velocidad de transmisión de datos y mayor la prestación que puede dar. Entonces, hay varias categorías de estos cableados, ahora va a estar 7 u 8, no lo recuerdo con exactitud. Esto solo se puede ver en el cable, ¿no? No hay manera de saber qué tipo de categoría de cable es viendo la ficha, sino hay que ver el cableado, y ustedes tendrán que establecer con el usuario, ¿no? Qué velocidad o cuál es la velocidad crítica de transmisión. Evidentemente tiene un correlato económico que deberán analizar caso a caso. Acá estos son los racks de telecomunicaciones y tienen estos aspectos. Estos seguramente ustedes los vieron en Facultad de Arquitectura, en el aulario. Son grandes armarios negros con puertas de vidrio que tienen, todos son elementos modulares. No sé si alguien me preguntó algo que escuché, ¿no? Tienen todos elementos de soporte que son modulares, ¿no? Y acá hay varias bandejas con distintos dispositivos electrónicos que permiten la transmisión de datos. Tienes estos aspectos. En Facultad de Arquitectura hay unos cuadraditos que yo los recuerdo en el pasillo de estas características. Luego hay unos armarios, ¿no? Que son apoyables en el piso. Algunos de estos pueden estar aéreos, fijados a una determinada altura. Evidentemente, es mucho más fácil tener esto a nivel de piso y en una sala para el operador, que el que tenga que hacer mantenimiento y una nueva conexión en la red, que tener esto en forma aérea, pero bueno, a veces no hay, en edificios existentes no hay otras soluciones viables y estos están ubicados a altura, y bueno, cuando la persona, el operador o el que mantiene la red tiene que hacer alguna operación, va a tener que usar una escalera y tener acceso a esto. Y este es, por ejemplo, un cableado en fibra óptica. La fibra óptica tiene este aspecto, no sé si alguno vio alguna cortada, es como, parece como un multifilamento, como un material que uno parece, el aspecto en principio parece como un plástico, bueno, es vidrio, un material especial. ¿Y qué transfieren o qué transmiten esto, no? Porque esto es importante. ¿Por qué fibra óptica y no cobre? Que es el material del cableado de UTP. Porque este cableado en fibra óptica, al transmitir información en pulsos de luz, no pulsos magnéticos, no electrones o cargas eléctricas de bajo voltaje, sino pulsos de luz, logran velocidades de transmisión muchísimo más altas que la que yo lograría a través del cobre. Ustedes me dirán entonces por qué no se hace todo con fibra óptica. Y bueno, estaría bueno, ¿no? Pero es mucho, mucho más caro. Y a veces no se justifica el gasto. Entonces, por eso estos están reservadas al gran esqueleto, al macro, a los backbone, y no a las fichas en las terminales, sino que las terminales y los otros cableados radiales se realizan en UTP y no en fibra óptica. Y si nosotros quisiéramos interconectar, vean que acá nosotros siempre estamos hablando, perdón, estamos hablando de edificios en altura, ¿no? Un backbone vertical, donde tengo una sala, un centro de procesamiento de datos con varios racks por piso, y acá es donde se hace el cableado radial para cada uno. Esto es lo mismo que yo estoy viendo, lo único que lo estoy desglosando en distintos niveles. Ahora, yo puedo también a su vez tener, no sé, imagínense una zona franca, un centro logístico, lo que fuera, donde yo tengo varios edificios en un predio, o sea, entonces yo acá tengo un edificio 1 y un edificio 2, y a su vez tengo zonas dentro de un edificio, entonces yo podría tener un gran centro de procesamiento de datos, ¿no? General del edificio, luego definir distintas zonas, a su vez de esto realizado todo lo que está en gordo, digamos, más grueso, en fibra óptica, y luego desde cada uno de estos racks que hacen el cableado en una zona, acá sí manejarme con UTP y yo interconectar varios edificios con este otro esquema en fibra óptica que es más robusto y me permite más velocidad. Dentro de cada uno de los edificios, esto que aparece acá
son las zonas de trabajo o los puestos de trabajo. Recuerdan aquellos que yo les mostré en el plano del laboratorio. Entonces yo a este puesto de trabajo, por ejemplo, desde el rack de comunicaciones puedo llegar con 2 conductores o 2 cableados. ¿Qué es lo que me está permitiendo el cableado estructurado? En definitiva es determinar que van 2 cables para un puesto de trabajo, acá van 2 cables, podrían ser 3, eso depende del programa, o 4, esto es un tema a determinar de caso a caso, pero yo al ir con este cableado en UTP a este puesto de trabajo con 2 conductores, puedo luego en la propia rack de comunicaciones, a través de un patchcore que vincula ¿cómo es? Un switch, una serie de bocas que tienen acá, ¿no? Los conectores RJ45, definir si yo a ese puesto de trabajo llego con 2 conductores que me den datos, o uno puede ser teléfono, por ejemplo. Entonces yo podría decir que a este puesto de trabajo yo le voy a dar acceso ¿cómo es? Al servidor de datos y uno de teléfono. A este de acá le voy a dar acceso a una impresora en red y a datos. A este de acá le voy a dar acceso a un lector biométrico, por ejemplo, porque es la persona que controla o donde está el control de acceso, y datos. Y así puedo definir en cada puesto de trabajo, haciendo operaciones en el rack y a través del patchcore, qué es lo que va a tener. Mañana se muda esa persona al puesto de trabajo al lado, yo simplemente operando en el patchcore puedo volver a restablecer o darle lo que él tenía. Acuérdense que además cada uno de estas fichitas, por decirlo de alguna manera, cada una de estas fichitas tienen su dirección IP dentro de la red. O sea, que quiere decir que yo voy a saber exactamente qué ubicación tienen, qué es el servicio que se está dando y lograr la flexibilidad que necesita el usuario. Esto es bastante diferente a hacer el cableado o los sistemas independientes entre sí, ¿no? Un sistema de telefonía con sus propios cableados telefónicos, un sistema de datos con sus propios cableados y fichas, y un sistema de control, por ejemplo, en este caso que mencionamos, control de acceso con su infraestructura dedicada. Entonces, en definitiva, el cableado, retomando el concepto de cableado estructurado, a mi cableado estructurado me permite establecer una conexión no rígida, que pues, se pueda adaptar a las necesidades que surjan en el momento, a los cambios. A cada puesto de trabajo puedo elegir a qué le voy a dar acceso. Es usual que se definan distintos tipos de puestos de trabajo. En el laboratorio estaban designados así, había un puesto de trabajo tipo 1, tipo 2, tipo 3, que quiere decir que, bueno, alguno puede elegir ir con dos conductores, a otro puede elegir con 3, de acuerdo a la complejidad de la tarea que se está realizando en ese lugar. Esta foto lo que quiere ilustrar es una desprolijidad total, ¿no? Acá, o sea, se pretende, y cuando ustedes vean estas cosas, se pretende que los cableados salgan de la manera más ordenada. De hecho, tienen ¿no? Estos dispositivos electrónicos tienen su manera o sus enganches como para que esto no sea una maraña de cables como es esta situación. Esto es una cosa bastante fea de ver, que se la pueden encontrar. Acá es imposible o casi imposible, si uno no conecta y desconecta y va probando, realmente saber lo que se ha hecho. Entonces, esto tiene que ser hecho de la manera más prolija, con técnicos adecuados, con personal calificado, y que se pueda mantener el orden en el tiempo, no que después se transforme en una maraña de cables. Yo esta foto no sé dónde es, pero vi algo similar en un edificio universitario, que bueno, no sé, el operario de la red, si tenía que hacer algo ahí, se iba a querer matar, porque era muy, muy difícil trabajar entre la maraña de cables. Es como que si uno quería operar sobre tenía que ir con los deditos tratando de ir tocando el cable entre toda la maraña de acá. Y bueno, esto es imposible de ordenar si no se desconecta y se conecta todo de nuevo, lo cual no es una tarea bastante fácil de encarar, le diría que bastante ardua, y bueno, lo que va a hacer es que queden sin servicio durante un tiempo todos estos conectores, ¿no? Preguntas hasta ahora, cableado estructurado, ¿les queda medianamente claro? Los invito a leer, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? ¿Siguen ahí, chiquilines?
A ver cuántas almas tengo, 141. ¿Siguen por ahí? Sí, profe, sí. Bueno, no dejen de tener estas cosas en la nube. O sea, váyanse masticando y digiriendo estas cosas, porque yo sé que es difícil, que a veces parece como de la NASA. Y bueno, nosotros ya logramos con múltiples técnicos. En este caso va a haber un técnico en redes, ¿no? De infraestructura, de redes, de paquetes de información. Probablemente el diálogo sea con el informático, bueno, nosotros tengamos que encarar todo esto. No dejen de leer, de hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes, y si no les queda claro, retomamos en otro momento. Respecto a los centros de procesamiento de datos, bueno, algo en la nube requiere de estas cosas, ¿no? De grandes centros de procesamiento de datos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? De su correlato en la arquitectura, ¿no? Un local específico, con dimensiones adecuadas, con terminaciones afines a los servicios, donde se pueda tener, por ejemplo, como vimos en el laboratorio, que habían pisos sobreelevados, habían bandejas que iban por debajo del piso sobreelevado, a su vez habían bandejas que iban por arriba del cielo raso, había una cantidad de instalaciones de tensiones débiles, entonces, bueno, requería de esta doble alimentación en este caso. Yo a este local, evidentemente, tengo que tener una accesibilidad controlada. Acá no puede entrar cualquiera. La limpieza, cuando se hace la limpieza de ese local, tampoco la puede hacer cualquiera. Tiene que ser realizada de manera controlada y con protocolos sumamente estandarizados. A su vez, tengo que tener un acondicionamiento eléctrico adecuado. Acá tengo que tener una red en emergencia y una red en tensión regulada. Acuérdense, la red en tensión regulada que permitía que a través de bancos de baterías o UPS, que podrían ser algunos de estos armarios, siempre tener una tensión controlada a los servidores. ¿Qué quiere decir? Que la cometida de UTE o si estuviera además bajo grupo electrógeno, va a entrar pónganle que fuera vamos a pensar que es este que está marcado el rojo, lo que tienen las UPS rackeables ahí adentro, y a partir de voy a hacer la distribución de energía eléctrica a los distintos componentes de la central de procesamiento de datos, de manera que yo tener una tensión uniforme, no una tensión sucia, como la de la red de UTE, y que no me dañe los dispositivos electrónicos o me afecte la información que yo quiero transmitir. A su vez, y esto no lo vamos a ver en este curso, no es parte de instalaciones 2, estos locales requieren de un acondicionamiento térmico específico, que quiere decir todos estos dispositivos electrónicos que están adentro del rack, con los diferentes sistemas, las computadoras y los servidores, generan mucho, mucho calor. Entonces, estas máquinas, primero que, bueno, si se genera mucho calor, pueden realmente sufrir desperfectos importantes hasta el punto de quemarse la fuente y, bueno, quedar sin el servidor, pero a su vez puede afectar las prestaciones que este sistema da. Entonces, para que esto no colapse y caiga todo, yo tengo que tener este local, el centro de procesamiento de datos, acondicionado térmicamente. Muchas veces, y es lo usual, vamos a tener equipos en redundancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema de aire acondicionado, vamos a pensar que esta sala es grande, pero tampoco es un disparate, no es Google, yo capaz que tengo un split grande o un multi-split y resuelvo el acondicionamiento térmico acá. Pero si yo me quiero asegurar realmente de que esto no funcione todo el tiempo correctamente, es probable que yo tenga dos equipos o redundancia, que quiere decir que tengo un split encendido, pero si ese falla, se va a encender el otro, mientras que yo solucione el problema primero. O sea, siempre, siempre, siempre yo voy a asegurar que el acondicionamiento térmico de esta sala no caiga y por tanto no caiga el centro de procesamiento de datos. A su vez, yo voy a tener que tener un sistema de detección, porque bueno, estos dispositivos electrónicos pueden fallar, pueden haber cortos. Acá hay muchos servidores, bueno, que tienen sus fuentes de energía eléctrica, estas fuentes también pueden fallar. Entonces yo tendría que tener algún sistema que vamos a ver más adelante en el curso de detección, que tempranamente me avisara si en estos racks se produce humo o hay algún evento de incendio,
para proceder a la extinción de manera rápida, sin que dañe o sin que se lleve todo el centro de procesamiento de datos, ¿no? Una cosa bastante temprana, digamos una alerta bastante temprana, con un sistema de extinción apropiado para lo que son los dispositivos electrónicos. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso, no me voy a detener en esto, pero hay agentes extintores especiales para los centros de procesamiento de datos que no son los adecuados para otras cosas porque son caros, pero sí son adecuados para los electrónicos. Y bueno, entonces con estas condicionantes y otras que van a tener que leer en el manual, nosotros vamos a poder dimensionar o vamos a poder cuantificar para este programa cuántos, siempre hablando con el asesor en este sentido, cuántos racks de comunicaciones van a haber, qué necesidad hay de hacer una instalación bajo piso o elevado, ¿no? O sobre cielo raso. A su vez el acondicionamiento térmico que va a tener, de qué tipo va a ser, y bueno, en redundancia, y cuáles equipos y dónde van a estar, qué sistema de detección va a tener y qué sistema de extinción va a tener. Se vuelven cosas bastante complejas de manejar, ¿no? Y depende de la envergadura de esto, desde una pequeña sala de rack hasta un centro de procesamiento de datos estilo Google, o sea, grande, las complejidades para resolver en cuanto a estos sistemas. Y acá van a ver algunas imágenes donde acá a la izquierda vemos un gran centro de procesamiento de datos, que vean que es algo que tiene un aspecto muy, muy límpido, ¿no? Todas superficies que son limpiables para que no se junte polvo, las paredes también tienen que ser o enduidas o pintadas, en algunos casos con pintura epoxi. Esto es un piso sobrelevado, este es el aspecto que tienen. Acá en estas zonas, ¿no? Donde ustedes ven como más grises, es donde van a estar ubicados los racks de comunicaciones. Acá se ve que hay una iluminación que está estudiada para, bueno, tener iluminación en los pasillos, sino que las luminarias queden arriba de los racks. Evidentemente van a tener que tener un sistema de acondicionamiento, como les decía, térmico, y un sistema de extinción. Y nosotros podemos ver cosas similares a esta, que están organizadas como en pasillos, estos grandes armarios, ¿no? Donde tienen accesos, donde van a estar las diferentes pacheras y los cableados seguramente en este caso van a ir por piso técnico en forma radial a cada uno de los puestos de trabajo. No interesa ahora ver en detalle qué son cada uno de estos ítems, pero los hemos mencionado. Hay cableados en cobre, cableado UTP, hay cableado en fibra óptica, evidentemente la conexión de alguna de estas con otros del edificio, la conexión al exterior. Tienen abrazaderas, tienen accesorios, hay un software esta es la parte del hardware, digamos, pero hay software que puede manejar cómo se traslada la información en todos estos servidores, o quién tiene acceso a qué en este sistema o en esta red de datos. Y hay diferentes maneras de cablear, como yo le decía, tanto en forma aérea como en forma por las bandejas sobre cielo raso como por las bandejas bajo piso. Y bueno, de esta sala seguramente va a salir a un lugar mayor, donde hay una, cableado radial a cada uno de los puestos de trabajo. Ahora, si nosotros pensáramos que esto fuera la nube, ¿no? Que acá muchas salitas como estas son las que tienen los servidores donde yo estoy guardando información. Por acá, Zoom tiene, ¿no? Unos racks acá de comunicaciones, unos discos y una capacidad de almacenamiento en un sector de esto. ¿Qué quiere decir? Que yo a través de Internet estoy conectada a este servicio o a este software que yo estoy grabando, y mi grabación del video va a terminar en un disco duro de alguna ¿cómo es? De estos racks de comunicaciones, alguno de estos servidores. Ahí acá, por acá está el servidor de Zoom. Y bueno, a través del software y a través de credenciales adecuadas, alguien que maneja esa licencia va a tener acceso a la clase que yo grabé hoy para subirla a su vez a otro lugar que está en la nube también, que es el Vimeo de FAO, que estará en una sala similar, en algún servidor y en algún disco duro, en algún rack de comunicación. Parece muy no sé, muy futurista todo esto que yo estoy diciendo, cuando hace algunos años, apenas algunos años, estas cosas parecían imposibles, ¿no?
Y sin embargo, esto, yo puedo estar grabando en un lugar que no está en Uruguay, no sé dónde está, y todos acá en Uruguay tenemos acceso, y a su vez, ya estamos hablando de dos sistemas, ¿no? La grabación que se hizo en Zoom, en este lugar que Zoom tiene dedicado para esto en algún lugar del mundo, y esta transmisión se va a subir a otro lugar, en otro sitio, en algún otro lugar del mundo, y va a ser reproducible en nuestras computadoras, en nuestras casas, en Uruguay. Increíble, pero cierto. Y grandes centros de procesamiento de datos, acá sí, capaz que decimos esto es Google, tienen estos aspectos, ¿no? O sea, cantidad de racks uno a continuación del otro, instalaciones muy robustas, ¿no? Con bandejas, acá en este caso aérea, evidentemente estos son pisos sobreelevados. Acá en la imagen superior, además vemos que hay sistemas de extinción, seguramente automáticos, se llegan a ver acá algunos unos canalizados. Acá hay bandejas que a su vez, bandejas aéreas que a su vez se conectan con los patchcore y con todos los cableados que salen de los servidores. Bueno, estas cosas pueden llegar a ser enormes dependiendo, evidentemente, del centro de procesamiento de datos que estemos hablando, un edificio o una empresa gigante a nivel global como es Google. Acá vemos que los racks, como este es un piso sobrelevado, cómo es el piso sobrelevado, creo que hay una foto en la diapo siguiente que ilustra un poco mejor esto, pero esto es como si nosotros hiciéramos un corte, desmenuzáramos un poco cómo es esta instalación. Acá está apoyado el rack, que tiene su estructura, a su vez tiene sus bandejas adentro, que en este esquema no está apreciable, pero por acá abajo van a ir las escalerillas estas o las bandejas que hacen la distribución de los cableados de esto. Y yo puedo, a través de, como se ejemplifica en el diagrama de la izquierda, establecer una circulación de aire incluso a través de estos compartimentos, el bajo piso y el sobre el cielo raso, de manera de establecer un sistema de circulación de aire. Estos racks son ventilados, de manera de que yo pueda mantener una temperatura controlada y que no se me falla fuera de rango y que terminen apagando un servidor y yo perdiendo información o perdiendo conexión. Estos esquemas son posibles a través de sistemas de aire acondicionado, yo puedo hacer, o incluso a través de ventilación natural, pero nosotros no podemos en un centro de procesamiento de datos depender solamente de esto, pero el aire frío puede ingresar por abajo, o sea, la inyección es inferior, el aire caliente tiende a subir, por acá es el aire que ya se extrajo de la sala y va otra vez al sistema para que lo enfríe y nuevamente vuelva a ingresar al local. Y ustedes como arquitectos les tocará en algún momento establecer qué piso sobrelevado poner, cuál es la altura que se necesita. Vean acá, en este caso es bastante alto, ¿no? Esta persona le llega como a la altura de las caderas, ¿no? O sea que el piso sobrelevado está bastante elevado. Acá vean que no, que es un poquito más bajo. Esto quiere decir que evidentemente acá van a haber muchas bandejas superpuestas y que esto es un centro de procesamiento de datos bastante grande. Y bueno, se necesita mucha cableado para transmitir la información y muchas bandejas. Y esto tiene estos elementos de soporte, así como una estructura, que esto va puesta fijada en la losa en el piso, y tiene unos soportes, que por acá se ve alguno y acá se ve la base de alguno, que estos soportes son los que van a sostener estas losetas, que de alguna manera son losetas removibles y que me van a permitir a mí o al operador tener acceso a los cableados que están bajo piso. Y a su vez apoyar los racks y hacer todos los tendidos de los cableados como se corresponde. Si ustedes miran acá esto, que es un cable verde y amarillo, perdón, un cableado con protección verde y amarillo, esto es que la estructura metálica está aterrada. O sea, toda esta estructura metálica, las bandejas, toda la estructura metálica del piso sobrelevado tiene una conexión a tierra para proteger la instalación. O sea, todo esto va a una malla de tierra, está totalmente aterrado. Podría llegar a tener otras complejidades, también depende de la sala, cómo hacemos el aterramiento de esto. Y acá lo que nosotros podemos ver, yo diría que bastante desprolijos, todo el cableado que está acá abajo, levantaron esta loseta enfrente a un rack de comunicaciones que está
un poco más a la izquierda en la foto y que apenas podemos ver. Y estos son los operadores trabajando acá en este caso en la instalación del piso, y acá en este caso en la instalación del piso y el cableado. Ustedes les puede tocar, digamos, un edificio complejo donde hayan estos requerimientos y van a tener que elegir el tipo de piso, van a tener que ver con el instalador, bueno, cuántas bandejas, qué altura tiene ese piso. Imagínense que la altura esta, ¿no? En este caso bajo piso, a su vez tienen la altura del local, y si a su vez tiene un cielo raso, eso me puede comandar en una zona urbana. Si yo tengo un edificio en varios niveles que tengan esta función, hasta cuántos niveles yo podría poner de salas de procesamiento de datos de acuerdo a la altura que pueda construir en esa zona, ¿no? Acá no es changa, ¿no? Si yo tengo 1 metro bajo el piso y la sala tiene que tener 2,40 y a su vez tengo 1 metro más sobre el cielo raso, la altura en entrepisos ya no es 2,60. Va a ser como 2,60 más uno, va a ser como 4,60. Entonces, si yo tengo una limitación de altura a nivel urbano en un lugar, capaz que mi centro de procesamiento de datos no puede tener más de 2 o 3 niveles. Eso lo tienen que tener en cuenta porque esto evidentemente en el diseño arquitectónico cuenta y cuenta un montón. Son 9:50. Yo voy a dejar de compartir esto brevemente. Voy a prender la cámara que ahora mis gatos me han abandonado. ¿Algún tipo de preguntas, inquietudes, comentarios? ¿No? Quedaron planchados. Esto es bien de ustedes, disculpen, es bien de ustedes, ¿no? De esta generación. La información, los datos, el Internet de las cosas. O sea, yo puedo desde mi celular, si quiero, y existen, hablando de Internet de las cosas, existen aires acondicionados y están en el mercado, que yo a través de una aplicación puedo prenderlos. Por ejemplo, están estudiando en facultad, si ustedes saben que van a regresar a sus casas a las 5 de la tarde, yo desde el celular, conectada a Internet en esa aplicación, puedo encender los aires acondicionados y llegar a mi casa y estar calentita o fresca en verano. Increíble, pero cierto, esas cosas, yo creo que hace 10 años atrás no eran posibles, y hace 30 años atrás eran inimaginables. Y bueno, y el edificio del futuro tiene mucho de esto, ¿no? Por eso yo les decía que en el tema instalaciones y en el tema tecnología, uno puede estar afín o puede gustarle o no gustarle esto, pero lo que no puede es ser ignorante de estas cosas. O sea, tiene que mínimamente conocerlas, mínimamente manejarlas, y porque después de eso va a depender nuestro edificio. Nosotros, si vamos a hacer un centro de procesamiento de datos y no sabemos que vamos a tener que tener casi, no sé, 4 metros de altura entre losas, y hacemos algo pensando en lo doméstico y no entendemos de qué se trata la cosa, podemos llegar a tener problemas importantes, o el edificio no funcionar o no servir para lo que fue construido. Y eso es muy grave, muy grave. Va a haber alguien que va a buscar la cabeza de ustedes, el que los contrató. ¿Alguna pregunta, chiquilines? Si no, o sea, yo les invito a leer el manual. Yo voy a subir la presentación esta ahora, porque las voy a ir actualizando todas. Me puse a hacer esto este semestre, perdón. Este, y nos vemos la clase que viene con el siguiente bloque que sería ¿cómo es? Control inteligente. Bueno, se me están yendo, así que yo doy por finalizada la clase de hoy. Les actualizo eso en EVA y nos vemos el miércoles. ¿Les parece? Buena jornada.